Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y os invito a que me acompañéis a lo largo de este episodio y espero que sobre todo os parezca interesante. Pero como siempre, antes de eso, dentro cabecera. Bueno, como siempre en esta última etapa en la que he cambiado el formato y he dividido mis episodios o mis vídeos en 3 secciones, vamos a empezar por el sumario y así sabréis de qué va a ir este episodio, aunque ya lo podéis ver tanto en la miniatura como en la descripción del texto, y saltar a las partes que os interesen o simplemente descartarlo y no ver nada. Por supuesto, aquí cualquier modalidad es bien recibida. Y más allá de eso, os diré que voy a empezar por un somero repaso, un wrap de mis lecturas de febrero y marzo. Os prometo que lo voy a intentar hacer lo más rápido posible para que os sea ameno e interesante a la vez. Pasaré luego a hacer una reflexión entre algo que últimamente se oye mucho y que es la diferenciación o la separación entre lo que es autor y obra a través de ejemplos que han transcurrido últimamente y que espero que por supuesto también os parezca interesante. Y finalmente en la sección de preguntas y respuestas, a colación de una reflexión o de un comentario que me dejaron en uno de los vídeos y que acreditaré en su momento, voy a hablar un poquito del papel de los críticos y de los influencers, como era en el pasado, como es ahora. En fin, dicho esto y sin más dilación, vamos ya a por la primera sección, es decir, a por el repaso de febrero y marzo. He agrupado febrero y marzo porque no he hecho tantas lecturas como hago habitualmente, ya que se me han entrecruzado otras lecturas profesionales de las que no suelo hablar en el canal. Pero ya os adelanto que hay por lo menos 2 libros, estos dos, por un lado Expiación de Ian McEwan y Cancelado de Percival Everett, que desde aquí, aunque no me va a ver, le lanzo mi felicitación a este señor por ganar el Pulitzer este año con su obra James, que es una especie de reescritura, por lo que sé, de uno de los personajes de las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain. Pues eso, que le lanzo una felicitación y que pronto me parece que voy a intentar leerlo porque me encantó Cancelado, ya os adelanto. Os estoy mostrando estos 2 libros porque ya he hablado de ellos y les he dedicado sendas secciones en episodios anteriores de esta nueva etapa con un formato diferente. Así que básicamente lo que voy a hacer cuando quiera hablar de estos 2, es decir, ahora mismo, es dejaros abajo el link a esos 2 vídeos por si os interesa ir a ver qué dije en su momento. Hay una pequeña diferenciación y es que en este caso lo que hice es poner y contraponer la versión en novela de Ian McEwan con su película, su adaptación cinematográfica. Y en este caso, en Cancelado de Percival Everett, lo que hice fue un videoblog de lectura donde hablaba de mis impresiones conforme iba avanzando la lectura. Dicho esto, vamos a los otros libros que leí en febrero y marzo. Y voy a empezar hablándoos de este Capital del Dolor de Francisco Umbral, que es mi primera aproximación a este autor y que, aunque ya lo he comentado en algún short, yo tenía una idea muy trampeada de la figura de este escritor porque en mi crecimiento, cuando era un chavalito, en los años 80, 90, participaba en la televisión este hombre y es muy conocido por un exabrupto que hubo en un programa de televisión en el que se enfadó porque le habían invitado a participar en una entrevista en la que iba a hablar de su libro y no habló de su libro, y se le conoce por ese infame exabrupto, como decía, de decir: yo he venido aquí a hablar de mi libro. Igual os lo busco y os lo pongo por ahí detrás porque la verdad es que es algo muy cómico que a mí se me quedó para siempre en la cabeza y me hizo malinterpretar a este escritor y por supuesto a su obra me pareció esperpéntico. Así que intentando subsanar eso, porque con los años amigos y otros lectores y prescriptores me han hablado muy bien de Francisco Umbral, decidí sumergirme en una novela que tenía por casa, que es esta Capital del Dolor. Y me he encontrado con una novela que, si bien no me ha parecido una locura de lectura, sí que me ha reconciliado con esa versión de escritor que tenía Francisco Umbral y con esa fama que es merecida de buen escritor, de buen sabedor de las palabras que utiliza, de maestro del lenguaje.
¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, pues a través de una historia en la que hay diferentes líneas argumentales, todas centradas en una pequeña capital de provincias de Castilla durante la época previa a la Guerra Civil y los inicios de la Guerra Civil, en la que se unen, se entrecruzan una serie de personajes jovencitos que tienen que significarse políticamente por el contexto histórico que les ha tocado vivir y por la situación geográfica en la que también les ha tocado vivir, porque si bien el protagonista de esta historia es un personaje que no se ve cercano a los postulados fascistas de la Falange o de lo que es quizá la variedad ideológica más prestigiosa de la zona donde está, es decir, esa Falange, sí que tiene que intentar driblar y esquivar y llevarse bien con los que sí que han seguido esa variedad prestigiosa de ideología. ¿Qué quiero decir con esto de variedad prestigiosa? Bueno, pues que es los que llevan la voz cantante de esa zona y que tienen una ideología que además es bastante avasalladora, que no permite otras ideologías o que impone la suya al resto. Y si bien hay diferentes clases sociales y hay proletarios y hay burguesía y hay pues lo que había en aquella época, los falangistas, a pesar de venir de donde vinieran, son la versión dominante de aquella zona y por tanto son los que van a obligar al resto a agachar la cabeza, van a castigar a quien sea contrario a esa ideología o van a entrar en el bando nacional de lo que será la guerra civil. Pues bien, aquí los personajes que tenemos y principalmente el protagonista irá pues haciendo lo que pueda mientras nos enseña una idiosincrasia rural, una forma de caciquismo, una forma de ver cómo funcionan las cosas en los pueblos pequeños y cómo puede fructificar una opción política que no ayude a la población y más bien al contrario. En ese sentido me ha parecido que Umbral describe muy bien algo que ha conocido y lo traslada con una sensibilidad y con una forma de escribir que te hace ver directamente lo que quiere decir, te mete en atmósfera y eso es pues lo que más me ha gustado de esta novela, porque por lo demás las tramas que se van desenredando en esta novela, creo que en muchos momentos son más accesorias para mostrarnos esa realidad que tienen un peso propio o una significación propia. Por lo demás os diré que yo repetiré con Francisco Umbral, me ha parecido una muy buena novela, me ha cambiado esa visión que tenía sobre él y bueno, a pesar de que no es una lectura, como se podría decir, alegre y es en muchos momentos claustrofóbica y parece carente de esperanza, sí que se puede encontrar el germen o la semilla de lo que fue luego una dictadura de 40 años tan gris. Así que creo que eso lo traslada muy bien Umbral con esta juventud que está completamente viciada, o por lo menos que vive bajo el yugo de otros que son de su misma edad, que les obligan a vivir de una manera casi que os diría brutal. Así que nada, una buena novela, que os voy a decir. Vamos a por la siguiente, que tampoco es que sea una novela muy alegre. Os estoy hablando de también mi primera aproximación a un autor de novela negra, aunque en este caso no creo que se pueda utilizar los códigos de novela negra para hablar de esta historia. No os la puedo mostrar porque no la tengo aquí, pero es La nieve estaba sucia de George Simenon. Y si bien es una novela que, como os digo, no se puede leer bajo los códigos de novela negra, sí que podría decirse que es una novela de bajos fondos, es una novela criminal que además está ambientada en una ciudad ocupada, que no sabemos cuál es, durante, pues imaginamos, durante toda la historia, que es la Segunda Guerra Mundial. Y si bien he leído por ahí que podría ser una ciudad francesa o belga ocupada más que nada por la procedencia del propio George Simenon, no me parece que sea así, porque todos los nombres de calles o de personajes parecen alemanes. Quizá podría decir que es holandés, pero no, a mí me parece que es alemán. Así que ya desde el principio me fue chocando un poco esta especie de dicotomía de pensar que era una ciudad aliada, más bien ocupada por las fuerzas del eje. En realidad, ya os digo, que me dio la sensación que era más una ciudad ocupada por otras fuerzas que no por fuerzas alemanas. Pero bueno, que no me quiero centrar tanto en esto, sino también en la capacidad que tiene George Simenon de trasladarnos a una atmósfera
turbia, una atmósfera sucia como esa nieve del título de La nieve estaba sucia. Y es que aquí partimos de la vida de un personaje que es joven, que tiene 17, 18 años y que vive en casa de su madre, que regenta un negocio de, bueno, no sé si me lo echará abajo YouTube, pero bueno, de prostitución. Y él es como el matón, como una especie también de proxeneta que se dedica a negocios turbios y que más parece un psicópata que un chaval de 18 años. Y es que sí, ya desde el principio de la novela vemos cómo no tiene ningún problema en cargarse a alguien. Y eso es algo que, bueno, que a mí desde el principio me sorprendió un poco, porque consigue describir muy bien a este protagonista, a este psicópata, de una manera en que por un lado sientes un rechazo por ese personaje, te cae mal, pero por otro lado quieres seguir leyendo y sabiendo sobre él, a pesar de este rechazo que sientes por él. En este sentido me ha recordado también a Thomas Ripley de Patricia Highsmith, que también le tenemos ahí como alguien execrable que no tiene ningún tipo de escrúpulo, pero aún así queremos leer lo que sucede. Así que en ese sentido, la descripción que nos hace psicológica del personaje Georges Simenon es muy atrayente, no sé si por la sordidez o por el morbo que pueda despertar, o simplemente porque entras en él y vas siguiéndole a lo largo de toda esta peripecia, que por lo que leí más tarde era una especie, no una especie, pero creo que lo basaba en propios recuerdos, no tanto de sí mismo, o sea, no tanto de sí mismo como de su hermano y, bueno, pues de su relación familiar. No sé si esto es cierto del todo, pero creo que podría dar una medida de la vida que llevaba Simenon o de las capacidades que tiene a la hora de trasladar algo que sí que se nota en la novela, que es que parece que lo haya vivido, que parece que pueda trasladar muy bien esa forma de vivir sórdida y esos bajos fondos. Pero bueno, esto os lo digo como complemento a la lectura, que si bien en algunos momentos es completamente asfixiante, porque parece que sea la maldad por la maldad. Este personaje no tiene ningún tipo de empatía con nadie y parece que actúe pensando que puede hacer lo que quiera y que, bueno, que no tiene que darle explicaciones a nadie. Y quizá no, pero bueno, yo que sé, el karma igual te acaba pillando, no lo voy a decir, os invito a que la leáis. Porque si bien es una novela que tiene momentos bastante angustiosos, también es una novela que consigue que te enganche, que eso es lo que más me ha sorprendido, que ante un panorama tan desasosegante no quieras dejar de leer, quieras continuar, quieras saber qué le pasa. También es cierto que en eso ayuda la extensión de la novela, porque si la alargase durante muchísimas páginas, creo que la resistencia del lector ante tanta sordidez y tan despiadado que es este protagonista, no lo aguantarías y querrías dejarlo. Pero de cualquier manera creo que es una buena novela en el sentido de que, a pesar de todas estas características que os he dicho de este protagonista y de lo que sucede y de los bajos fondos y de una situación asfixiante en la que hay una situación de ocupación y de una violencia que está impregnando toda la novela, quiera seguir leyendo. Y eso es una virtud teniendo en cuenta que normalmente cuando algo nos desagrada nos alejamos. Bueno, pues en este sentido Simenon consigue que queramos leer hasta el final y que queramos saber qué es lo que le sucede a este personaje. Y bueno, eso es pues una lanza a su favor. Bien, y ahora dejo La nieve estaba sucia para ir a la última lectura de marzo, que si bien había oído muchas cosas buenas, lo he podido comprobar. Estoy hablando de Crematorio, de Rafael Chirves. Una novela que me equivoqué al comprarla, porque iba pensando en comprar Cadáver exquisito y no sé por qué se me mezcló en la cabeza Crematorio o un Cadáver exquisito. La pedí a la librería, tardó una semana en llegar, pero creo que pues fue un golpe de suerte, porque si bien quizá no la hubiese leído si no hubiese sido por esta confusión idiota que no tiene nada que ver, porque ni siquiera, bueno, más allá de que Crematorio empieza con C como Cadáver exquisito,
pues, ¿qué queréis que os diga? Bien, os digo que me ha gustado mucho esta novela, a pesar de que no es el tipo de novela que a mí me podría entrar de primeras. ¿Y por qué? Bueno, pues porque está escrita a través de monólogos de sus personajes que reflexionan sobre sus vidas a raíz de un momento dado. Ese momento dado es la muerte del hermano de uno de los protagonistas. Y digo uno de los protagonistas, aunque quizás el que tiene más peso, porque es una novela coral. Cada capítulo encarna o nos enseña la mente, las reflexiones, la vida y la relación de esa vida con esa familia y con ese hermano que ha muerto y con el que está vivo en un, lo que os decía, especie de monólogo interior que no es lo más fácil de leer, a pesar de que la habilidad que tiene Chirves a la hora de escribir lo hace mucho más fácil que en otras circunstancias o con otras novelas con las que me he encontrado que utilizan este recurso y a mí me acaban un poco apabullando. ¿Por qué? Bueno, pues porque no tiene párrafos, por ejemplo, y tienes una cantidad de texto, que, como os decía, podría apabullar, pero que a mí no me han supuesto un problema porque me he sumergido en las vidas de estos personajes y en el mundo que nos está mostrando. Estamos hablando de principios del siglo XXI en un pueblecito de Valencia que es ficticio, que se llama Misen y en el que nos habla de una familia que el hermano que es superviviente ha crecido muchísimo, bueno, no en cuanto a estatura, sino que ha crecido a nivel profesional y se ha convertido en un especulador, un promotor inmobiliario y, bueno, algo que se ha dado muchísimo en esa zona, bueno, en realidad en toda España, con el tema del ladrillo. De hecho, esta novela salió antes de que explotase la burbuja inmobiliaria, salió en 2005, creo, si no me equivoco, y la crisis llegó en 2008. Bien, pues aquí tenemos una familia, dos hermanos, que uno de ellos es el que se convierte en promotor inmobiliario y a través del cual pululan el resto de personajes, y el otro hermano que es más hippie, que es, bueno, que no es que sea más hippie, es que es hippie, que ha tenido una vida mucho más bohemia, que ha tenido unos ideales detrás y que, bueno, pues la realidad le ha llevado a no conseguir nunca los objetivos que él quería y acabar, pues eso, cuando empieza esta novela, muriendo. Y a través de este impacto que tiene la muerte de este personaje, vemos cómo ha sido la vida de todos estos personajes. Bien, no me quiero liar más porque en realidad, ya os digo, es una novela que en realidad podría haber continuado ad eternum, porque hay un par de personajes que nos deja su línea argumental, no diré que colgada, pero sí que en cierta manera no nos va a explicar mucho más. Pero también os digo, quizá no es necesario que nos explique mucho más, porque lo que creo que ha pretendido aquí Chirves es enseñarnos una fotografía de las diferentes caras que puede tener cualquier ser humano, desde la parte más tierna a la más despiadada, a la más cruel, a la más amorosa, y como todos somos multifacéticos, todos tenemos unos ideales, todos estamos dispuestos a veces a cargarnos esos ideales o no lo estamos, y hay unas consecuencias dentro de nuestra vida y las relaciones interpersonales que establecemos que se derivan precisamente de lo que estamos dispuestos, de lo que no estamos dispuestos y las decisiones que tomamos. Y eso lo hace súper bien. ¿Quién? Chirves. ¿Cómo? Escribiendo, enseñándonos cómo piensan esos personajes, porque si bien es cierto que son todo monólogos interiores, son claramente diferenciados los de un personaje con los de su segunda mujer, con los de su hija, con los de el colaborador que hace unos años era su mano derecha y ahora está de capa caída y es un casi toxicómano, yonki, etcétera, etcétera, con el ruso que es una especie de sicario, con multitud de personajes. Y ver estas diferencias de forma de pensar y de ver el mundo de cada uno también nos ayuda a ver que la realidad, ese Misen, es un lugar variado. Muy buena novela, os digo, no es fácil de leer, pero yo la he disfrutado muchísimo. Y tampoco me extraña la merecida fama que tiene de ser una de las mejores novelas españolas de lo que llevamos de siglo XXI. Bueno, no es moco de pavo, la verdad, y estoy muy contento de que por una equivocación haya caído en mis manos. En fin, no me lío más. Aquí acabamos marzo con esta lectura de Crematorio, bueno, de Rafael Chirves, que se titula Crematorio. Por supuesto, completamente recomendada. Aunque lo dicho, no es una lectura fácil.
Bien, ahora vamos a por la siguiente sección, que es autor u obra. Bien, en un debate como el que se establece entre el autor y la obra hay reflexiones súper manidas que ya hemos escuchado 50.000 veces, pero yo he querido poner mi granito de arena a este tipo de reflexiones a colación de la muerte hace poquito de Mario Vargas Llosa y también de una publicación a raíz de que aprobaron una ley en Gran Bretaña de J.K. Rowling en su Twitter, en su X, que decía algo así como lo que decía el insigne Aníbal Smith de me encanta que los planes salgan bien. ¿Por qué menciono a estos dos autores? Podría mencionar a muchos más. Bueno, pues porque desde mi punto de vista e ideológicamente han hecho una lucha activa y han puesto recursos que han sacado de sus libros para causas que a mí me parece que atentan contra los derechos humanos y contra la forma de ver el mundo que tengo yo de vivir y dejar vivir y de permitir que todo el mundo sea lo que es. Si bien por un lado tenemos a Mario Vargas Llosa, que durante los últimos 15 o 20 años de su vida ha participado en think tanks para influir en las elecciones de países de todo el mundo, desde España pasando por Latinoamérica, etcétera, etcétera, para que el voto fuese hacia lo que a él le interesaba, que está en contra en muchas ocasiones, o la mayoría de veces, en contra de lo que yo pienso y de lo que creo que es algo positivo para la sociedad. Por otro lado tenemos a J.K. Rowling, que también, con ese me encanta que los planes salgan bien, evidencia que parte de los recursos que saca o que ha sacado de su obra, los ha invertido en evitar que personas que existen, que no van a dejar de existir y que van a existir en el futuro y han existido, tengan un reconocimiento, o no lo tengan, mejor dicho, por parte del Estado de Gran Bretaña. Y una campaña así de activa contra este tipo de gente, pues me parece que no es algo que yo quiera financiar comprándole sus libros. Y aquí viene mi reflexión. ¿Es posible disfrutar de la obra de alguien que tiene una ideología o que ha participado activamente en causas que están en contra de lo que uno piensa y disfrutarla? ¿Es posible? ¿Es posible seguir leyendo sabiendo que cuando participas comprando los libros de este tipo de personas o de este tipo de autores van a utilizar esos recursos para causas que están en contra de lo que tú piensas? Bueno, estas dos ideas son muy diferentes. Por un lado tenemos una primera respuesta a esa pregunta, en mi caso es que sí, yo creo que se puede disfrutar de la obra de alguien que pueda estar en las antípodas de tu forma de pensar. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos tenemos múltiples caras, como decía antes cuando hablaba de crematorio, y todos podemos llegar a ser muy contradictorios, aunque pensemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por el bien común, por el bien de muchas otras personas o incluso por nuestro propio bien. No creo, incluso creyendo que pudieran ser malas personas, si leyese lo que han escrito y me pareciese que lo puedo disfrutar, que me puede hacer crecer como persona, que puede añadirse a mi forma de pensar, pues no me negaría a leerlo. Entre otras cosas también porque me gustaría introducir aquí la noción de la muerte del autor. La muerte del autor es esa idea de que en el momento en el que el autor publica su obra deja de pertenecerle y pasa a los lectores, a cada uno de nosotros, y de lo que interpretamos y de lo que acoplamos o absorbemos o vemos o hacemos nuestro, el autor queda aparte, queda relegado. Es decir, a mí me ha pasado incluso como autor que me venga gente que se ha leído alguno de mis libros y me haya dicho yo esto lo leí de esta manera y lo vi de otra y tal, y no casa ni cuadra con nada de lo que yo había querido. ¿Es por eso incierto o está equivocada la lectura, la interpretación de ese lector de lo que yo he escrito? No, es que eso ya pertenece a él. Y teniendo en cuenta esta idea, yo me apropio de ella y creo que a pesar de que estén en las antípodas de lo que yo pienso, tanto Vargas Llosa como J.K. Rowling, todavía puedo disfrutar de sus obras siempre y cuando lo que estén diciendo en esas obras pues me parezca adecuado o, bueno, más que adecuado, lo pueda disfrutar, lo considere buena literatura, lo considere como algo que me puede gustar. Lo voy a leer y no voy a tener problema en hacerlo, por lo menos en cuanto a esta primera pregunta. A la segunda pregunta de si puedo leerlo o puedo comprar algo que participe, aunque sea indirectamente, en las campañas de estos señores, en algo, en proyectos que vayan en contra de lo que pienso, pues os diré que no.
Os diré que yo, moralmente y con mi propia conciencia y con mi propia forma de comprar, sea responsable o no sea responsable, intentaré siempre no participar en causas que vayan en contra de lo que yo pienso, y por eso ni compraré libros de Vargas Llosa ni compraré libros de J.K. Rowling. Es más, os diré que ni siquiera iré a la biblioteca a sacar esos ejemplares, porque quieras que no, con cada vez que sacas un libro de la biblioteca, aunque sea de manera mínima, también el autor recibe dineros de eso. Entonces, ¿qué haré yo? Bueno, pues que si me dejan un libro, pues sí que lo leeré. Si voy a una tienda de segunda mano en la que ya el dinero que yo ponga o que yo gaste en uno de esos libros no pueda llegar al autor de ninguna manera y pueda utilizarlo para sus campañas, pues igual sí que lo compro de segunda mano y no se me caerán los anillos, porque reconozco que el ser humano es completamente multifacético y es capaz de lo peor y es capaz de lo mejor, y mientras yo no participe en ello, pues no se me caerán los anillos. Ahora sí, reconoceré también que ese personaje o ese autor está en contra de cosas que yo pienso. Y eso en cuanto a los autores que están vivos y todavía están activos y todavía son capaces de hacer daño a través del dinero que puedan conseguir de sus obras. De los autores, tanto plásticos como autores de novela, como cualquier tipo de autor que llevan años muertos y que no van a activamente hacer absolutamente nada en contra de mis ideas y mis principios y la gente que yo creo que, bueno, de los derechos humanos, como no van a poder hacer nada en contra de eso, no se van a caer los anillos a la hora de disfrutar, si se puede utilizar esa palabra, o por lo menos de estudiar, o por lo menos de analizar, o por lo menos de exponerme yo a esas obras cuando quiera hacerlo. Y hasta aquí se reduce un poco mi reflexión, que se resume a 4 o 5 palabras, que son las siguientes, y es que si quieres tener conciencia, o según, yo no me voy a meter en eso, pero según lo que piense cada uno, si quieres ser responsable a la hora de a quién va tu dinero, no participes en la obra de autores que sabes que van a utilizar ese dinero en causas que están en contra de lo que tú piensas. Ahora bien, si puedes participar o leer o disfrutar esas obras sin que les llegue un duro, creo que hasta hay una ironía ahí detrás de decir sí, estoy leyendo tu obra, pero no estás recibiendo ni un duro. Y por otro lado, si ya esos autores han pasado a mejor vida y no pueden dejar una mala huella, una mala marca en la sociedad y en la historia, pues ¿por qué no vas a disfrutar de eso? Caravaggio era un asesino y pinta una maravilla. ¿Qué sabemos de Picasso? Bueno, pues que tampoco era muy buena persona el señor, y sin embargo, si te gusta su obra, ¿por qué no la vas a disfrutar? Y lo mismo con, por ejemplo, Charles Dickens. Si te gusta Charles Dickens, pues oye, disfrútalo. Pero ¿qué pasa? Intentó quitarse a su mujer de encima metiéndola en un manicomio para intentar irse con su amante más joven. Así que al final, cada uno creo que puede actuar tranquilamente en consecuencia a lo que piensa y teniendo en cuenta el impacto que esa decisión y esa participación van a tener en el mundo de alrededor. Por eso creo que si aceptamos que el ser humano es polifacético y no tiene por qué ser, o multifacético, y no tiene por qué ser una buena persona siempre y va a ser contradictorio, y que es capaz de hacer las cosas más hermosas a la vez que hacer las cosas más crueles, no sé por qué no debiéramos poder disfrutar de sus obras y de la cultura y de las ideas y de cómo han cambiado la sociedad en su momento. Así que nada, hasta aquí mi reflexión con esto de autor y obra. Os dejaré también abajo en el cajón de descripción un vídeo en el que hablaba de 4 o 5 autores que eran execrables, pero sin embargo tenían una muy buena obra. Y también lanzaba esta reflexión que os la lanzo ahora. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú con este tipo de autores que para ti no deberían estar ahí o no deberían tener el poder que tienen? O, bueno, o sí. Igual a vosotros no tenéis ningún problema con la figura de Mario Vargas Llosa o la de J.K. Rowling. Así que, oye, encantadísimo de que me lancéis en comentarios lo que os dé la gana y podamos tener un diálogo sobre un tema que es tan controvertido actualmente como la separación entre autor y obra. Y nada, ya me voy a la última de las secciones, preguntas y respuestas. Bien, para esta sección me he centrado en, más que una pregunta, en una reflexión que me ha hecho Blanca, que sigue este canal y que participa activamente. Hola Blanca, muchas gracias por participar y por dejarme esta reflexión en la que me dice esto, que os voy a leer.
Un poco me hace pensar desde otra perspectiva el uso por editoriales de cuentas de Instagram o YouTube con muchos seguidores para difundir sus libros. Tengo entendido que antes de esta difusión estaba realizada principalmente por críticos literarios. Es interesante ver con las redes sociales o cómo las redes sociales han modificado o acentuado ciertas costumbres y tendencias. Bien, quería pescar esta reflexión porque dentro de mi propia experiencia dentro del mundo del sector editorial, yo empecé cuando el uso de las redes sociales era muy incipiente. Yo recuerdo entrar en una editorial importante cuando Facebook apenas había salido y solo empezaba a moverse aquello. Y ya en aquella época, por supuesto, sí que eran importantes los críticos y lo que salía en los periódicos como Babelia o como, pues, no sé qué otros suplementos, el semanal, o etcétera, etcétera, sí que era importante, pero yo nunca vi, desde mi perspectiva, una correlación directa entre las cifras de ventas y la cantidad de artículos que podía tener un libro a la hora de salir. Si bien es cierto, los departamentos de prensa, por supuesto, se encargaban de enviar a todos los periodistas las novedades para que, con un poco de suerte, las leyesen e hiciesen su reseña. Una reseña que quizá en aquel momento no estaba tan influida, aunque supongo que también porque los grandes periódicos siempre han tenido un vínculo con grandes grupos editoriales. Bien conocida es, bueno, una especie de censura, o incluso le echaron del periódico a un crítico cuando hizo una mala crítica sobre un libro de ese mismo grupo. Quiero decir que sí que había una cierta influencia, pero lo que os digo, no había una correlación directa entre las ventas y los artículos de prensa que saliesen, por más que estuviesen firmados por grandes críticos y reconocidos críticos literarios. Esa figura yo creo que se ha perdido muchísimo. Supongo que habrá por allí todavía muchos críticos que utilizan, pues, los medios tradicionales a la hora de hacer su trabajo, aunque creo que se están quedando sin trabajo, pero la época aquella en la que una palabra de un crítico podía significar el aumento tanto de prestigio como de ventas de un libro, creo que ha quedado atrás. Es muy conocido el caso de Javier Marías, que tenía su espacio dentro de los circuitos editoriales españoles, tenía cierto público, pero que no fue hasta que tradujeron, creo que era Corazón tan blanco, al alemán, y un crítico alemán en un programa de televisión de aquellos años 90, que todavía funcionaba, hizo una muy buena reseña o habló muy bien de esta novela, que no explotó como autor, tanto de prestigio como de ventas. Así que bueno, quizá en aquella época todavía podías ver alguna chispa en la que gente que se había ganado un prestigio, bueno, se había ganado la autoridad de hablar con propiedad de novelas, es decir, estos críticos todavía tenían o dejaban una huella indeleble, o por lo menos se podía ver esa huella tanto en ventas como en prestigio de los autores y de los libros que se publicaban en aquella época. Ahora no. Ahora yo creo que me interesa y que voy viendo lo que dicen unos y lo que dicen otros. Creo que la huella que dejan los críticos actuales está más ligada a intentar dar difusión a través de los medios que tienen las editoriales en medios digitales que en dar una buena fotografía de cómo es, entendedme, una buena crítica de lo que es lo que tienen en sus manos. Sin embargo, creo que no sucede lo mismo actualmente, y además lo he visto tanto a través de lo que comentaba en el último episodio en el que las editoriales ya buscan influencers. Bueno, miraoslo. Lo he visto tanto en cómo intentan convertir a influencers en autores, como cómo aprovechan a esos prescriptores que se han convertido los influencers, tanto booktubers como bookstagrammers, para vender sus títulos. Si bien antes los periodistas tradicionales o los críticos recibían esos libros, hacían su artículo, pero no tenía por qué haber una correlación entre las ventas y ese artículo, eso no sucede ahora con los influencers. Canales que tienen 20.000 personas, 30.000 personas, yo que sé, o más, reciben un libro de la editorial, le hacen una buena reseña y vende mucho más, porque el fenómeno de conocer a la persona o creer que conoces a la persona porque tienes un contacto con ella a través de los vídeos, te cae bien, crees que lo que dice es coherente o te gusta o está alineado con lo que piensas, está muy lejos de ver una firma en un artículo en el que
pues igual sí que sucede este fenómeno de cercanía, de empatía, de creer que lo que te está diciendo esa persona en el periódico tiene un principio de autoridad y te puedes fiar de ella, pero que en las redes sociales esto se multiplica por 1000. Cuando tú ves a una persona que te cae bien, que crees que lo que dice está bien, que le ves honesto, que sabes que no te va a tongar, o bueno, hasta que descubres que te está tongando y entonces todo eso cae en la decepción y te olvidas de él, pues bueno, o de él o de ella, pues bueno, que normalmente un prescriptor a raíz de Instagram o de YouTube tiene mucho más peso y mucho más impacto en los seguidores, en vosotros, en la gente que, en mí también, en la gente que consume estos vídeos, que creo que no hay punto de comparación entre lo que es un crítico y lo que es un prescriptor actual. Y esto, por supuesto, tiene tanto sus cosas buenas como sus cosas malas, porque por un lado tenemos una democratización en el acceso a lo que es la crítica o lo que es la prescripción o lo que es fiarte de lo que dice alguien, como también la depauperación de ese propio criterio, de esa forma de leer los libros y de que te parezcan bien o te parezcan mal, o simplemente que no hay un principio de autoridad detrás, porque cualquiera puede decir lo que quiera detrás de una opinión, de una reseña o de una crítica que haga a una novela. Habrá gente que estará más formada o menos formada, habrá gente que te lo argumente mejor o te lo argumente peor, habrá gente que lo haga maravillosamente bien y creas que lo que está diciendo va a misa porque ha hecho detrás un armazón para justificar y para argumentar la opinión que está diciendo, y habrá gente que simplemente diga me ha gustado por esto y por esto, o no, o me ha gustado y ya está. Entonces, bueno, por un lado tienes esa democratización y por otro lado tienes una depauperización. ¿Qué le vamos a hacer? Las cosas son así y al final eres tú el que eliges qué consumes, a quién te crees y a quién le haces caso o no. Yo miro bastante YouTube, pero no solo para libros, sino también para películas, y en muchas ocasiones me he encontrado que el criterio de un crítico de cine pues me parece una chorrada. O no me ha gustado la película que me ha dicho, o no he apreciado lo que me quería decir, o no está para mi sensibilidad. ¿Quiere decir eso que es una mala película o que, bueno, o que no, o que yo no tengo gusto ninguno? No, quiere decir básicamente que tenemos multitud de opciones y que al final vamos a escoger pues la que nos apetezca. Y también quiere decir que la clave la tenemos nosotros mismos como consumidores de YouTube y como consumidores de otros productos, lo siento por llamarlo así, de como son los libros, como son las películas. Porque, bueno, ha cambiado el foco. Si bien antes necesitábamos un principio de autoridad de alguien que se hubiera formado muchísimo, supiera muchísimo y que depositábamos la confianza en él, ahora esto no es así. Y esto puede ser por un lado muy pernicioso, pero por otro puede ser, pues yo qué sé, una apertura brutal. ¿Por qué? Porque, bueno, lo siento, no es necesario que hayas estudiado pues lo que haya estudiado un crítico o lo que haya estudiado tal para dar tu opinión. Simplemente serás tú como consumidor, como seguidor de un canal, el que decida si lo que te están diciendo encaja o no encaja, si te gusta, si no te gusta, y esta es la vida en la que vivimos ahora. No hay un principio de autoridad, y si lo hay, pues no lo reconocemos. Y en muchas ocasiones, quien más sabe es el más petardo, y el que menos te atrae lo que te está diciendo, porque entre otras cosas los principios de autoridad se sustentan en yo sé más que tú, yo me he formado más que tú, yo he leído más que tú, y yo, por tanto, mi opinión está por encima de lo que tú pienses. Y por un lado esto puede ser cierto, pero por otro lado también me parece muy snob. ¿Y qué os voy a decir? Yo estoy en el lado de que todo es posible, pero también está de nuevo la responsabilidad del seguidor, del consumidor, de cada uno de nosotros a la hora de, pues, consumir. ¿Qué os voy a decir? Activar el pensamiento crítico cuando alguien te dice una chorrada y tú ves ese vídeo y dices, pero si es que esto que me está contando no tiene ni pies ni cabeza, si yo me he leído ese libro y no tiene nada que ver, pero cómo me está metiendo en este movimiento este autor si eso es imposible. Bueno, pues eso lo sabes tú, porque vivimos en un mundo de fake news y vivimos en un mundo en el que te pueden colar cualquier cosa si no estás atento y si no estás lo suficientemente
como diría, consciente de si hay detrás una intención, si hay detrás una opinión indocumentada o si hay detrás pues una honestidad, una credibilidad y alguien que pues se lo ha currado para decirte las cosas. Esto está en cada uno de nosotros y es nuestra responsabilidad. Por tanto, no sé cómo he llegado hasta aquí, desde el papel de los críticos antes de las redes sociales y el papel de los críticos actualmente con las redes sociales. Pero bueno, yo creo que nos toca a nosotros, como consumidores y como consumidores responsables y conscientes, de discernir si lo que nos están colando es una chorrada o no. Si va más allá de nuestra empatía o de lo que sentimos o de si nos cae bien o nos cae mal la persona que nos está hablando. Si lo que nos está diciendo es cierto o no es cierto, si ha saltado del mundo de la opinión al mundo del contexto en el que el autor escribió aquello, por ejemplo, o qué movimiento artístico encabezaba ese autor, o qué pretendía, o qué le estaba pasando en su vida, o pues este tipo de cosas. Y esto es cosa nuestra. Así que tampoco quiero poner la responsabilidad a nivel individual, pero en cierta manera la hay a la hora por lo menos de discernir y de escoger y de decir que más allá de que me pueda caer bien o me pueda caer mal, lo que me está diciendo pues es una tontería. Pero bueno, haya cada uno. Y aquí dejo mi reflexión porque me podría alargar ad eternum y no es plan. Así que nada, amigos y amigas, después de este corte brusco de la sección anterior, simplemente os digo que ya hemos llegado al final de este vídeo. He tenido ciertos problemas técnicos que espero subsanar durante la edición de lo que he grabado hasta ahora y si no, pues lo veremos a ver cómo queda. De cualquier manera, yo os invito a que me dejéis las preguntas que queráis, que me hagáis los comentarios que queráis y que participemos de una manera sana, higiénica y con argumentos de todo lo que he hablado en este rollo. O no, o si no queréis, no me digáis nada. Pero que bueno, que de cualquier manera, que yo estoy encantado de teneros por aquí. Y si habéis llegado hasta aquí, mucho más. Así que nada, solo me queda desearos un felicísimo día y enviaros un besazo enorme. ¡Mua!